¿Qué tiempo te toma una composición que tú sabes de que te va a ser muy especial para ti? Puede tomar mucho tiempo. Yo siempre he sido un compositor muy lento, extremadamente lento. ¿O muy dedicado? Sí, y sufro muchísimo. Cuéntanos a qué edad tenías cuando te pusieron o cuando pusiste las manos en el teclado, que tú recuerdes, ¿no? Mira, no fue el teclado, fue la batería. No te lo puedo creer, la batería, ¡wow! La batería. Y fue amor a primera vista. Yo tenía 17 años, fue mi primera salida de Cuba a Colombia. ¡Oh, wow! Acompañando a la gran Beatriz Márquez. No te lo puedo creer, nada más y nada menos. Señoras y señores, espérense un momento aquí. Mira, tocar en solitario, ya no solo, yo siempre he dicho que es una tarea a la que debe exponerse todo pianista en algún momento. Yo creo mucho en que cuando tenemos la arcilla en la mano, estamos trabajando con la misma arcilla con que trabajan todos. Claro. Pero el sentido de hacer esto es qué hacemos, cómo devolvemos esta arcilla de una manera en que la gente sepa que eres tú. ¿Qué es eso que no se puede perder? La fe. Porque esto es una carrera de maratón, no de velocidad. Bienvenido, fiestero, este es Helio Piedra aquí en Tu Fiesta Radio 95.7 en colaboración con Telemundo Gainesville, G&G Productions y por supuesto, no estamos en Gator Nation una vez más, estamos en Miami, la ciudad del sol, la llaman mucho, la ciudad de la alegría, de la música, de muchas cosas lindas, de muchas cosas buenas. Este episodio es muy especial para mí en lo personal porque vamos a estar conversando en breve con un ser humano que muchas personas dicen que a veces no es ni humano. Óigame, ha sido llamado de tantas maneras. Y una de ellas es como uno de los pianistas más geniales del mundo, del planeta Tierra. Cuando se trata del jazz, de la innovación, de la evolución de la música y de la evolución de muchas cosas que pasan, que se transculturan en el viaje que él hace que suceda cuando toca. Señoras y señores, yo desde que era pequeño y desde que crecí y mis amigos y mis colegas y siguen generaciones y generaciones aprendiendo con su música. Tenemos aquí en el estudio ahora con nosotros y le damos la bienvenida a esta eminencia musical del jazz y de la música en el mundo. Gonzalito Rubalcaba, maestrazo. Gracias. Estoy, no, de verdad que mira. Muchas gracias. Y mira que muchas veces no me quito el sombrero, me lo voy a quitar. No, de verdad que estoy muy, muy emocionado de tener esta oportunidad. Yo contento de estar acá y honrado. Sí, no, la verdad que sí, eres tantas cosas juntas, ¿no? Y sobre todo la calidad humana de la cual siempre me han hablado. De tu parte lo siento, ¿no? Esa energía, lo siento, esa parte humana. Qué lindo. Eres de esos artistas que nunca las personas dejan de hablar de él. Literalmente una leyenda del mundo de la música, una leyenda viva, obviamente, y eres súper joven todavía y has hecho tantas cosas, continúas haciéndolas, has colaborado con trovadores, gente del pop, músicos del mundo entero. Recientemente, de hecho, te categorizaron así. Fue algo literal, como el pianista, uno de los pianistas más dotados del planeta Tierra. ¿Qué siente Gonzalito Rubalcaba cuando escucha estas cosas? Terror. Pánico, terror. Sí, y no es una pose, te lo digo realmente. Es decir, mira, hay un compromiso que sientes a diario una vez que reconoces que hay gente de diferentes generaciones que se identifican con lo que tú haces, en este caso con lo que yo hago, y que puedas de alguna manera servirle de referente, de inspiración, como dicen otros. Es una responsabilidad grande, profunda, seria. Yo estoy consciente de eso, estoy consciente de la responsabilidad como profesional. Pues yo creo mucho en el trabajo, pero sí pienso que el talento es la piedra. Ya. Es la piedra que debe estar y que debemos descubrir para qué sirve esa piedra. Pero después hay que ver cómo se talla.
definitivamente. Hay que irla tallando y hay metales además que se ponen oscuros con el tiempo. Entonces hay que irlos limpiando y buscándole brillo en cada etapa, un brillo que se puede perder. Y ahora qué interesante que me digas eso, que hablas del brillo que se puede perder. De hecho, eso es un punto muy interesante que acabas de mencionar, porque muchas personas, incluso muchos artistas de muchos géneros diferentes, con el tiempo pierden su brillo, porque a veces pues las personas se dejan influenciar, diría yo, demasiado por esta parte del ego, la fama, el dinero, llegas a tener un estatus de vida, la comodidad, las personas en el mundo te aclaman. Y bueno, ahí vienen esas partes que me estás mencionando también, donde se pierde un poco el brillo, ¿no? ¿Qué hace Gonzalito Rubalcaba para mantenerse siempre tan ecuánime, tan sencillo, con los pies tan sobre la tierra? Yo sufro de lo que me imagino sufre cualquier ser humano: ansiedad, frustraciones, alegría, tristeza, ilusión, deseos, no sé. Es lo mismo. Pero creo que he archivado una fe tremenda. Fe en el sentido más amplio posible que podamos entender. A veces pronunciamos la palabra fe y enseguida la asociamos a cuestiones únicamente religiosas. Yo creo que la fe va mucho más allá de eso. Y creo además que nunca estamos solos. Y sobre todo en esta gestión de hacer música, de componer, de crear. Los logros no vienen únicamente por tu capacidad de hacer algo, sino por dejarte guiar. Yo siempre digo, por dejarte guiar de aquello que conscientemente sabemos que existe y de lo que no existe, que creemos que no existe físicamente, que está ahí de alguna manera. Y yo creo que es un poco conectar con eso. Pero como decía anteriormente, es también conectar con una costumbre, con una planificación, con un diseño de vida que te permita enfocarte constantemente en lo que haces. Y ese diseño de vida tiene que permitirte ser sincero contigo mismo, saber dónde estás, qué está pasando contigo, no embriagarte, sobre todo con lo que sabes que has hecho y lo que sabes hacer. Y eso que sabes hacer tiene que servir como un punto que te permita entender que hay otras áreas todavía por aprender, ¿no? Siempre la famosa frase, mientras más sé, me doy cuenta que sé muy poco o hay mucho por saber, ¿no? Entonces, y los tiempos van cambiando en la vida, y sobre todo si tenemos la bendición de vivir un tiempo largo, todas las etapas no son iguales. Emocionalmente, físicamente, que es importante tenerlo en cuenta, intelectualmente. Entonces hay que estar constantemente en una revisión, en una mirada, en una alerta, en una exploración, ¿entiendes? Una vigilancia constante que te permita saber a dónde es que tienes que ir, qué tienes que hacer, qué está pasando contigo. Qué bien, hablando de eso, mencionaste algo de las cosas que uno logra, y eres uno de esos músicos que tiene muchas premiaciones, tienes nominaciones, pero tienes premiaciones a los Grammy americanos y a los Latin Grammy. ¿Cuál de esas ha sido así especial para ti, en tu corazón? Que cuando piensas en esta premiación o en este proyecto, ya sea un álbum o ya sea un single, tú piensas y dices, wow, me trae unas emociones de cariño. Las premiaciones o los reconocimientos, al igual que las obras, cuando terminas un disco o lo produces, son como los hijos. Son como los hijos porque trabajas mucho para ver un resultado. El resultado probablemente tiene un impacto en el momento, que no podemos imaginar cuánto tiempo nos envolvemos en eso para poderlo lograr. Entonces ahí vas creando también unas expectativas tremendas, ¿no? Lo cual es bueno por un lado y no tan bueno por otro, ¿no? Y te ilusiona mucho,
saber o de imaginar cómo ese trabajo va a ser tomado en cuenta o cómo se va la bienvenida que va a tener, ¿no? Recuerda que esto es un proceso siempre en solitario. Componer, prepararte, estudiar, practicar, es un proceso muy en solitario. Es tú contigo. Y son meses, días, horas, años a veces, y de repente te dicen, mira, sí, estamos reconociendo esto. Entonces yo creo que va a pasar con todo lo que hagas. No hay claro, cada proyecto tiene una vida propia, y tiene un entorno, tiene una circunstancia que lo hace único. Y por tanto tú te relacionas de una manera única con cada uno, ¿no? Y cuando llegue el momento de que puede ser reconocido o tiene algún tipo no sé, de que llama la atención de alguna manera, pues es como la primera vez, siempre es como la primera vez. Qué bien. Pasan 5, 6, 7 nominaciones, 8 y la 10ª dice, bueno, yo no creo que ya a esta altura, porque hay muchas cosas pasando, claro, que surgen cosas nuevas, y si sucede de nuevo, pues es como que, mira tú, ¿no? Lo logramos. Sí. Qué maravilla. Hablabas de practicar. Cuéntame cómo es la vida de este genio musical, quien es Gonzalito Rubalcaba. ¿Cómo te levantas? ¿Cuántas horas le dedicas a tu instrumento, el piano? ¿Cómo te divides también esas horas y balanceas entre trabajo, practicar, pero ahora tengo esta idea? ¿Cómo las escribes? Cuéntame cómo es tu día, un día de Gonzalito Rubalcaba. Varía dependiendo de muchas cosas, dependiendo del nivel, del volumen de trabajo que tengo, porque ese volumen de trabajo también hay que entenderlo, que no solamente es el tiempo que estoy en casa trabajando, pero también girando. Entonces tengo que compartir trabajo de mesa o práctica o de composición con estar girando a la vez, pero estoy girando muchas veces con 3, 4, 5 proyectos a la vez, ¿no? Que van sucediendo en el año de manera simultánea. Entonces eso te exige estar muy enfocado y con mucha conciencia de que en qué momento va a pasar cada cosa, ¿no? Claro. En primavera estoy girando tal proyecto, después en el verano voy a salir con tal cosa, pero a veces en la misma etapa del año estoy haciendo los 3 proyectos a la vez, como está pasando ahora. La semana pasada, yo llegué el domingo y yo estaba girando con Hamilton de Holanda, el brasileño de bandoneón. Nosotros hicimos un disco juntos que lo grabamos aquí en Miami. Pero ahora salgo el domingo que viene y voy a hacer un proyecto que es con un saxofonista francés, Pierre Padron, de su generación, pienso que es más importante, que es otro repertorio, otro vocabulario completamente diferente. Anteriormente había salido con el trío hace 3 semanas atrás. El trío es otro disco, es otra historia. Entonces está cambiando constantemente el switch, el pam, que viene ahora. Y te mantiene en un estado a veces que puede ser hasta de estrés, ¿no? Sí. Pero yo voy trabajando en la medida en que sé que lo próximo que viene se trata de tal proyecto. A eso súmale que, como ahora, por ejemplo, estoy a la vez en casa preparando la producción de un disco con una saxofonista chilena que ha tenido una carrera muy linda, muy joven todavía, vive en Nueva York, que se llama Melissa Aldana. Y yo estoy produciéndole el disco. Son muchas cosas y es planificarte. Es cuestión de planificarte a nivel de como oficina, ¿no? Que viene ahora, este mes, como viene, e irte preparando. Todos estos proyectos demandan de una preparación diferente, ya sea técnicamente, ya sea en el vocabulario de la música que estás trabajando, y físicamente también. Yo desde muy jovencito siempre hice mucho ejercicio por razones de salud, era asmático. Oh, wow. Y eso fue lo que me ayudó un poco a romper con esa condición, pero después se queda como una costumbre. Entonces la costumbre de caminar, de correr o de montar bicicleta, que a mí me ayuda mucho. ¿Cuál es la que más te gusta de las 3? Correr, que ¿Sí? ya no lo hago tanto, ahora camino más que correr.
pero siento que cuando salgo a hacerlo, esa oxigenación me permite un nivel de análisis, de pensamiento, que me resuelve un montón de problemas donde me puedo trabar muchas veces escribiendo o practicando. Wow. Y hablando de escribir, ¿cuál es el lugar, ya sea de la casa o afuera, que más le gusta a Gonzalito Rubalcaba para escribir? Sí, arriba, porque abajo está el piano con el que yo estudio, pero arriba hay un sitio donde yo tengo una serie de teclados y hay un poco de una especie de pequeño estudio donde también tengo un piano mucho más pequeño, pero ahí siento mucho más intimidad para escribir. Estudiar abajo, ahí con el instrumento ya que yo creo que tienen las condiciones como para prepararme, pero escribir hace falta aislarse un poquito. Qué maravilla. ¿Qué tiempo te toma cuando estás componiendo una pieza que... Tú sabes que hay piezas que me he dado cuenta que a veces salen así, porque tú estás y hiciste una frase, un fraseo y dices, y esto, y te llegó, ¿no? Y quizás tú quieres como desarrollar esa idea. Es como cuando escuchas una canción bonita, ¿verdad? Y la quieres terminar de escuchar. ¿Qué tiempo te toma una composición que tú sabes de que te va a ser muy especial para ti? Puede tomarme mucho tiempo. Yo siempre he sido un compositor muy lento, extremadamente lento. ¿O muy dedicado? Sí, y sufro muchísimo escribiendo. Esa es la palabra que encuentro y creo que es la adecuada. Es un sufrimiento que acepto y que hasta cierto punto disfruto. Mira qué bien. Y necesito. Yo sé que cada vez que me enfrento a ese proceso, yo sé lo que viene. Pero también está esa necesidad de verme envuelto en ese proceso de crear, de ver cómo vas hilvanando secciones, estructuras, conceptos, ideas, estados de ánimo. Pero sí es verdad que han habido momentos donde las cosas han salido así, al punto donde te preocupa. Te preocupa, no, porque y yo estoy seguro que muchísimos compositores han pasado por eso, ¿no? Que es como si te estuvieran dictando. Wow. Y eso puede suceder una vez o esporádicamente, ¿no? Pero después hay un trabajo que es diario. Claro. Que es la voluntad de trabajar, la conciencia de sentarte a trabajar, el trabajo diario, el trabajador de la creación. ¿Te gusta más arreglar, componer, acompañar? ¿Cuál prefieres de las tres? Es que los confundo, porque yo siempre pienso que cuando estoy arreglando estoy recomponiendo. Oh, wow. Por lo menos yo lo veo así. Y es un proceso raro y riesgoso, porque estás ahí en una línea donde tienes que todavía seguir respetando la esencia de esa música, el concepto de ella, la razón por la cual existe, pero a la vez como tú encuentras un espacio para que esa propia música te acepte. Wow. ¿Entiendes? Y tú seas parte de ella a partir de ese momento. Y que además sea orgánica. Es como una especie de tratar de que la música hacerla tuya, pero al mismo tiempo respetando los códigos que ya esa música te ha dicho. Atrae. Qué increíble, ¿no? Sí, Es espectacular. Hay ciertos mitos que he escuchado de que, por ejemplo, conversábamos hace unos segundos de cuando viajas, estás de gira, ciertas cosas que hacen los pianistas. Obviamente estamos hablando a este nivel, obviamente viajando intensamente y colaborando constantemente a un nivel musical que te exige prepararte, te exige estudiar, como están escuchando. Y he escuchado estos mitos que cuando van de gira, algunos meditan. Prefieren meditar, otros meditan un poquito pero estudian, otros estudian más que meditan, algunos no meditan. He escuchado variantes, ¿no? ¿Qué hace Gonzalito Rubalcaba y por qué te ríes? A ver. Yo estudio. Tú estudias. Eso es una forma de meditar. Mira, ahí está. Eso es una forma de meditar, porque muchas veces me voy a una gira con cosas pendientes que tengo que terminar. Oh, wow. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Estás en una producción de un disco, o estás preparando un programa, un repertorio que vas a tocar más adelante y no has tenido tiempo para hacerlo en casa, entonces te vas a la gira, busca la manera que algunos de los organizadores, los promotores de la gira, te provean un espacio con un instrumento donde tú puedas ir un par de horas, 3 horas aquí, después mañana no sé dónde, lo mismo,
cuando tienes días off sobre todo, ¿no? Porque los días de tocar ya estás más metido en la gestión del concierto, ¿verdad? Pero a veces tienes un día off, 2 días off, y me encanta caminar, salir a caminar, disfrutar, pero está esa pena, ¿no? Siempre tengo tal cosa pendiente, tengo tal cosa pendiente. Entonces al final terminas yendo al teatro o a una escuela, a una universidad que te abren las puertas y ahí practicas y haces tu misión. Qué maravilla. Vamos ahora a regresar, pero óigame, a tus orígenes, ¿ok? Y a cómo nace tu historia en la música, cómo comienzas a construir toda esta historia tan impresionante de tu carrera artística. Cuéntanos a qué edad tenías cuando te pusieron o cuando pusiste las manos en el teclado, que tú recuerdes, ¿no? Mira, no fue el teclado, fue la batería. No te lo puedo creer, la batería. ¡Wow! La batería. Y fue amor a primera vista. Yo recuerdo, en mi casa siempre hubo instrumentos musicales. Y siempre hubo una especie de ambiente, bueno, una especie no, un ambiente musical, porque estaba rodeado de músicos, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis abuelos, todos de alguna manera tuvieron que, o tienen que ver con la música, y no solamente con la música, con uno de ellos con artes plásticas, danza. Y eso fue lo que yo vi y lo que escuché desde que tengo memoria. Vi a mi papá ensayando en la sala de la casa, o escuchando música con otros músicos. Y yo, cuando fui a cumplir los 6 años, creo que fueron los 6 o los 7, me preguntaron mi mamá y mi papá que si quería algo que ellos pudieran regalarme, algún juguete, una cosa, una batería. Aquello significó un problema grandioso. Una batería en los años 60. Buscar una batería en La Habana. Imagínate. ¿Qué misión? Good luck. Y bueno, ellos no dijeron nada, pero me imagino que tiene que haber sido como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero parece que alguien dijo que había una persona a las afueras de La Habana que hacía batería, construía batería. En forma rústica, pero las hacía. Y así fue, el día de mi cumpleaños, yo acompañé a mi papá, fuimos a casa de este señor y recogimos la batería. Llegamos a mi casa, la armamos, había como una fiestecita con amiguitos, no sé qué, y mi papá, que además tocaba varios instrumentos. Mi hermano era pianista, el otro era bajista, otros que llegaron a casa y yo me senté y empezamos a tocar de oído porque yo no tenía formación musical todavía. Y ahí empezó la historia ya más directamente con la música. ¿Qué edad tenías cuando esto? 6 o 7. Ya con 4, mi papá me ponía al frente de un grupo que tenía a tocar las claves e instrumentos de percusión menor. Entonces ya ellos habían visto que yo tenía como una fijación como instrumentos de percusión y que además podía darle un seguimiento al ritmo. Y para entrar un poquito en contexto, las personas que van a ver de otros países como por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, otros países, los países latinoamericanos y del mundo, el apellido Rubalcaba, lo que representa para la música cubana y el jazz en el mundo es extremadamente grande. Es muy importante que mencionemos eso porque como tú bien nos acabas de mencionar, básicamente te criaste en ese ambiente musical y es por eso, o sea, tu familia está llena de grandes músicos. Sí, no eran solamente músicos, eran grandes músicos en sus respectivos instrumentos. Y el hecho que ya tan pequeñito, tú sabes que quizás tu papá pudiéndote regalar otra cosa, una bicicleta, no sé, un guante de pelota, en Cuba que somos tanto de pelota, y te regala un instrumento musical. ¿Qué significó para ti, o sea, ese momento? Cuando tú ves que tú no solamente te estás creando un ambiente musical, pero que ya te están prácticamente diciendo, yo creo que Gonzalito va a ser músico también. Bueno, según ellos, yo tuve siempre esa iniciativa de acercarme a la música. Wow. Yo realmente no recuerdo nunca sentirme forzado. Mira. Sabes, a veces en el ambiente de los médicos, de los músicos, de los abogados, crean la situación para que tú de alguna manera te acerques. Medio que te presionan. Exactamente. Yo nunca sentí eso. Esa es la realidad. Yo tuve esa vocación y esa necesidad de acercarme a aquello.
Entonces creo que eso lo hizo todo mucho más fácil. Por supuesto, ya después vino la etapa de entrar a la escuela, que tiene sus historias también, y por qué el piano y no la batería, por un problema de edad. La academia requerían una edad determinada para cada departamento. Llamaban instrumentos de carreras largas, que ahí entraba el piano, entre otros instrumentos como violín. Instrumentos de vienta frotada. Carreras cortas, guitarra, trompeta, percusión. Y entonces dijeron, no, hasta que no cumplas los 10 años no debes entrar en la academia, en la parte de percusión. Y me ofrecieron piano y percusión, y violín. Y yo renuente, ni piano ni violín. En mi casa hubo piano siempre. Mi hermano, el medio, el pianista consumado, tocaba clásico tremendamente, música cubana. Y yo tenía un respeto tremendo por eso. Y bueno, mi mamá, que lo he dicho en otras veces, fue la que me convenció de optar por el piano. Entonces podemos culpar a tu mamá de ser el gran responsable totalmente. Qué maravilla. Oye, gracias a tu mami por eso. Óigame, porque de verdad que nos regaló un genio. Mencionabas la escuela. ¿A qué escuela fuiste a estudiar música? Empecé en Manuel Saumel. Oh, Manuel Saumel, ok. Lo que es el nivel elemental. Después pasé a Amadeo Roldán, que es nivel medio, y por último fui al Instituto Superior de Arte. A Lisa en Cuba. Que ya ahí no estudié un instrumento, sino ahí estudié composición. ¿Cuál fue el primer proyecto musical? El primer proyecto musical en tu carrera. Bueno, yo creé un grupo estando yo creo que todavía estábamos en nivel elemental, o a finales de nivel elemental, un grupo que se llamó Da Capo. Da Capo. Da Capo. ¿Sabes? Este término musical italiano de ir a la cabeza. Exacto. Y éramos compañeros de escuela. Ahí todavía yo me sentaba en algunas piezas en el piano, en otras piezas me sentaba en la batería. Wow. Y íbamos mutando en el grupo. Y ese mismo grupo después pasamos a nivel medio, donde más tarde ya aparece un grupo que yo empiezo a visualizar, que es el grupo Proyecto. Con ese grupo es que empiezo a hacer yo carrera profesional. Wow. Terminando ya el nivel medio, entrando al nivel superior. ¿Qué edad tenías cuando esto? Los 10 y tantos. Casi 20, 19, 20. Sí, por ahí más o menos. ¿Y qué sentiste? O sea, tú llegas, sales con proyectos. ¿A qué países viajaron en ese momento? Yo viajé primero, mucho antes. Cuando tenía 17 años fue mi primera salida de Cuba a Colombia. Oh, wow. Acompañando a la gran Beatriz Márquez. No te lo puedo creer, nada más y nada menos. Señoras y señores, espérense un momento aquí. Dejamos hacer una pauta, porque eso no podemos decirlo así como de paso, así como, oh, Beatriz Márquez. A ver, para esas personas que quizás no conozcan la historia de la música cubana, Beatriz Márquez es un ícono, una leyenda de la música cubana, de la música canción, el bolero, o sea, no sé cómo explicarles. O sea, necesitan, si no conocen a Beatriz Márquez, ponerse ese nombrecito en Google, en ChatGPT, donde tú quieras. Búscalo. Beatriz Márquez es una diosa de la canción. Cuéntame acerca de esa experiencia, porque, viste, como, me lo iba a decir así como de paso, ¿eh? Como un águila por el mar. No. Mira, Cuéntame esa experiencia de Beatriz Márquez, pues déjame decirte, yo soy un fan de la música, de ese tipo de música. Género, canción, o sea, todo lo que es feeling, bolero. ¿Cómo fue esa experiencia? Con 17 años me cuentas acompañando a esta diosa de la música cubana. Mira, ni sé cómo llegué ahí. sé que llegué un día y me vi en su casa. Oh, my God. Que creo que todavía vive en esa misma casa, por allá en el Vedado. Y Beatriz iba a participar en un festival de la canción en Colombia. Wow. Por allá, por el Valle de Bucaramanga, que hacían un festival internacional de la canción, en gran medida latinoamericano. Y por Cuba fue ella. Entonces ella se armó de un grupo. Yo creo que Beatriz ya sabía un poco de mí, porque yo tuve el privilegio de tocar desde muy jovencito con muchísimas de los artistas que ya consagrados, artistas que, como digo yo, formaban y forman el ABC de la historia de la música cubana. Claro, ahí estaba también la reputación de la familia, del nombre,
que eso pesa mucho. Claro. Cuando tienes detrás una familia que ya tiene una tradición, que tiene una historia, pues demanda mucho de ti. Y yo me acuerdo de haber tocado en cuanto cabaret, en cuanto clubs, en cuanto sitio existía, esa llamada escuela de la calle, simultáneamente a la escuela ortodoxa, a la escuela clásica. Y ahí por esos lugares pasaban músicos todo el tiempo, no solamente gente que iba a consumir, sino músicos, o bien porque tocaban también ahí, o porque iban a ver qué estaba pasando, o a pasar un rato. Y ahí descubrían quién estaba, si había gente joven, en este caso como yo. Y Beatriz, un grupo que estaba formado por quien era su esposo entonces, Provier. Era un grupo de piano, bajo, batería, saxofón y ella. Y me entregó, yo tenía 17 años, me entregó la dirección musical del grupo. ¡Wow! Entonces yo me vi enfrascado en hacer arreglos, en preparar el repertorio, en lo que se iba a defender en este concurso, porque era un festival que se competía. Y nos fuimos a Colombia, ganó ella el primer lugar. ¡Wow! A mí me dieron un premio por el primer premio de orquestación, una cosa así. Y fue una experiencia increíble, porque además fue la primera vez que yo me estaba enfrentando no solamente a un país extranjero, sino a un contexto competitivo como ese, ¿no? Entonces, pasaron 3 años más tarde, ya yo tenía 20 años, cuando me voy con la Aragón. Es otra institución. Otro género completamente diferente. Otra cosa. Sí, no, y la Aragón también es una orquesta que es una de las, yo diría de las pioneras, podemos decir, del cha-cha-cha, el danzón, toda esta. Cuéntanos esto ahora con la Aragón. Esto tiene mucho más que ver con la familia. Wow. Porque mi familia ya traía un historial dedicado al danzón como tal. Mi abuelo paterno, que escribió el Cadete Constitucional, mi papá, que estuvo ligado por muchos años a las instituciones más representativas de este género en Cuba, que tocó además con la orquesta de Enrique Jorrín por mucho tiempo. Y bueno, se enferma el que entonces era el pianista por mucho tiempo, creo que había sido fundador también de la Aragón, y tenían una salida para África y Francia. Wow. Había muerto recientemente Rafael Lai, quien era su director, y su hijo estaba al mando de la orquesta entonces, que también era muy joven, somos contemporáneos. Y Richard Elway todavía era parte de la orquesta. El flautista, ¿no? Sí. Y me van a buscar a la casa. Me dice, mira, me está pasando tal cosa y hay un grupo de los integrantes de la orquesta que pensamos que tú puedes hacer esto. Y yo pensé que pensaban mal. Porque estamos hablando además de una orquesta con muchos años de existencia, con un repertorio infinito. Sí. Sí, cuando me entregaron la carpeta del repertorio que había que aprenderse y que había que ensayar, y teníamos una semana para salir. ¿Una semana? Y yo dije, bueno, esto es imposible. Bueno, nos fuimos a África, nos fuimos a Francia, fue mi primera vez en Europa y mi primera vez en África. Ya, yo tenía 20 años, ya con 20, bueno, después viene ya la parte ya en que empiezan a llegar a Cuba personalidades como Dizzy Gillespie, con el que tengo también la dicha y la bendición de aparecer en escena. Más tarde, después, en el mismo contexto del Festival de Jazz con Charlie Haden. Y ahí empieza toda una carrera ligada a músicos, específicamente del mundo del jazz, pero también a compañías disqueras que estaban detrás de todos estos músicos, como el caso de Blue Note, EMI Toshiba en Japón, anteriormente con Messidor en Alemania. Y por supuesto que se me escapan muchas cosas porque aprendí mucho acompañando a cantantes en Cuba. Yo mencioné a Beatriz, pero después de Beatriz vinieron muchísimas más. De los nombres de estas columnas de la cancionística cubana. Qué maravilla. Cuando escuchaste a Dizzy Gillespie tocar por primera vez, ¿qué sentiste?
Yo conocía la música de Dizzy y su interpretación a través de discos además muy, ya muy maltratados, discos que quedaban en casa de alguna persona. En mi casa había algo también, lleno de scratch. Sí, antes estaba todo ahí. Y ahí descubrí la existencia de Dizzy, entre otros que tienen que ver con esta etapa que llaman del bebop en la tradición del jazz. Pero ver a Dizzy en persona, en La Habana, yo estaba tocando en el Cabaret Parisien. Yeah. Esto era una sede, entonces se había convertido en sede del Festival de Jazz de ese año 84. Y al día siguiente empezaba el festival. Entonces, a estos días previos se hacían esta especie de descargas y conciertos alrededor de sitios en La Habana. Y esa noche no solamente era yo el que estaba Emiliano Salvador, entre otros tantos que tocaron esa noche. El punto es que cuando yo estoy tocando, traen a Dizzy, que acababa de llegar. Lo habían hospedado en el Hotel Nacional, donde queda el Cabaret Parisien. Pero yo no tenía idea que eso estaba sucediendo. Yo me entero después. Y cuando termino de tocar, él pide que lo suban al escenario. Y ahí él viene y habla conmigo. A mí todo me pareció más que un sueño, un chiste. Porque yo recuerdo que llegó, yo no entendía absolutamente casi nada en inglés, tenía un intérprete. Y me dice, yo me llamo Dizzy Gillespie. Ajá. Era un tipo genial, como ser humano además también, ¿no? Un pionero en lo que hacía, creó un estilo, fue parte de la creación de ese vocabulario que yo mencionaba, el bebop, pero era una persona genial y carismática, una gracia tremenda. Cualquier cosa que hacía, decía, ya desbordaba en cariños hacia él. Y me dice, ¿tú crees que podemos tocar mañana juntos una pieza en el concierto mío? Y yo pensé que estaba en la jarana. Yo le dije, ¿estás seguro? Sí, estoy hablando en serio. Él sacó una partitura. Él había ido con su trompeta y sacó una partitura del estuche de la trompeta con una cantidad de información tremenda musical. Me dio aquello. Me dice, vamos a tocar esto mañana. ¿Tú crees que podemos? Y yo le dije, bueno, no dormiré hoy aprendiéndome esto. Y me dijo, no, es un chiste, pero ¿qué podemos tocar mañana? Las cosas de la vida. Hace una semana atrás un amigo me había pasado un libro que nosotros, todos los que se dedican a esto del jazz, es obligatorio tener lo que se llaman los real books, donde están todos los clásicos, los estándares del jazz. Y de estas cosas en Cuba que se pasaban clandestinamente. Mira a ver si lo copia, no sé qué, en 2 días vengo a buscarlo, este casete. Y yo hojeando me encuentro una pieza que se llama Con Alma. Wow. Dizzy Gillespie. Y me fascinó. Y digo, qué cosa más linda esto. Y le digo, vamos a tocar Con Alma. Porque fue lo primero que me vino. Me dice, ¿de dónde tú conoces eso? Y le hago la historia. Y me dice, perfecto, vamos a tocar eso. Pero además quiero que tu grupo también venga y toque en el concierto. Wow. Y esa fue una de las puertas más grandes que se pudo abrir en ese momento para mí y para la banda como tal, ¿no? Todo cambió, fue un antes y un después. Qué espectacular eso. Sí, y ahí empezó todo. Qué increíble. El mismísimo Dizzy Gillespie, quien es obviamente una eminencia también en la música y como bien mencionas, en este estilo tan espectacular. Por aquí tengo algunas colaboraciones claves de tu carrera que me encantaría mencionar, como por ejemplo figuras como Charlie Hayden, Ron Carter y Jack DeJohnette. ¿Okay? Cuando escuchas estas colaboraciones, los nombres de estas personas, ¿qué te viene a la mente? Una escuela. Esas han sido mis escuelas, entre las muchas que he podido asistir. Son ellos parte de esa escuela. A través de ellos yo he entendido mucho mejor. No quiere decir que lo haga bien, pero he entendido mejor el mundo de ellos. Su manera de expresarse a través de la música.
eso que entendemos por jazz y todas sus derivaciones, todas sus compartimientos, lo que el jazz tiene, eso se mantiene vivo por esa facilidad que tiene de adaptarse a situaciones muy diferentes, ¿no? Con el pop, con la música cubana, con la música brasileña, con la música asiática, con todo, con el África, por supuesto, el África está ahí ya como origen, como raíz. Y además me sirvieron de escuela musical, pero también de escuela humana, pero también me ayudaron a entender cómo funciona como institución esto, como estructura, ¿no? Qué maravilla. Y una cosa que me llama mucho la atención acerca de tu carrera es la facilidad que tienes de conectar con el público en diferentes estilos y al mismo tiempo. Eso no lo hacen muchos artistas. Porque hay artistas, por ejemplo, y Dizzy Gillespie de hecho es un buen ejemplo, porque es un artista que hace grande, extremadamente grande en un género, pero es que ha pasado con Gonzalito Rubalcaba el fenómeno que ha sido extremadamente grande en muchos géneros. Por ponerte un ejemplo, hay unas canciones, hay unas obras con Aimé Nubiola que a mí me encantan mucho. Y entonces yo digo, wow, ¿cómo hace él para ser tan impactante en un género? Pero entonces de pronto se convierte, ¿verdad? Como la canción esta de jazz, El Camaleón, que a mí me encanta. Y de pronto eres tan impactante también en este otro género y mezclas el son con la guaracha y la trova. Y digo, wow, ¿cómo le haces? Y hablando de eso, ¿cómo nace esta experiencia musical con Aimé Nubiola y como productor y músico? Con Aimé esto tenía que pasar, iba a pasar en algún momento. Aimé y yo nos conocemos desde que entramos a la escuela en el nivel elemental en Saumel. Wow. Ella estudió ahí, empezó por ahí también, estudiando piano, ella estudiaba piano también. Fuimos alumnos de prácticamente los mismos profesores. Su mamá, mi mamá, se sentaban ahí en los banquitos que habían afuera a la entrada de la escuela a esperar que termináramos. Y ahí ellas conversaban y se contaban todas sus historias. Y entonces fuimos creando como unos lazos de amistad, de cariño. Pero también yo siempre sentí mucha atracción por la forma de la personalidad de Aimé. En este momento yo todavía al menos no se proyectaba como cantante, estamos hablando de que éramos unos niñitos, unos muchachitos, ¿no? El canto vino después, aunque eso en su casa se daba de manera natural, porque en la casa cantaban constantemente la trova, el son, la guaracha, un poco como sucedía en mi casa, más de una manera instrumental. Pasó el tiempo y cada cual fue andando en sus laberintos, en sus caminos, en su mapa. Y yo dejé de verlo, o dejamos de verlo por mucho tiempo, aunque yo sabía más o menos que ella andaba por ciertos lugares de Latinoamérica viviendo. Yo me fui a República Dominicana antes de venir aquí. Hasta que un día, estando ya viviendo aquí, enciendo la televisión y veo a Aimé en un programa de televisión recién llegado. Y la veo improvisando. Y ya yo sabía de sus trabajos con la orquesta de Pachito y las otras cosas que había hecho en Cuba. Y me impactó tanto ver a Aimé en televisión acá, improvisando, y ver el nivel, la madurez y todo lo que había desarrollado. Y sentí que en algún momento nos íbamos a encontrar porque me había dado cuenta que ella vivía aquí. Y así sucedió. Ella grabó un disco primero que no recuerdo cómo se llama, malísimo para los nombres yo, y los títulos, y me invita a tocar en una pieza. Eso volvió a suceder después en un segundo disco que es el Journey. Bueno, tampoco recuerdo cómo se llama, pero eran esos dos primeros discos que un poco ya la empiezan a situar en un lugar mucho más visible acá. Y creo que este segundo gana además un Grammy. Y cada vez que nos veíamos hablábamos, tenemos que hacer algo. Pero eso no sucedía por razones, obviamente, de tiempo. Hasta que sí, definitivamente, ya un día lo tomamos en serio, vamos a sentarnos a hablar. Pero el lío entonces era, ¿qué hacemos? Porque por hacer hay muchas cosas por hacer, se pueden hacer, ¿no? Y Aimé también ha sido
una artista muy desprejuiciada en el sentido de que le gusta la música brasileña, lo cubano lo maneja perfectamente, pero ha escuchado también a los intérpretes del jazz, el pop, en fin. Entonces nos sentamos, ¿qué podemos hacer? Y vino la idea de que una retrospectiva, algo que nos situara en aquel momento de muchacho en Cuba, lo que escuchábamos en la radio, lo que solíamos ver en la televisión. Y ahí empieza a surgir un repertorio ligado a esa memoria. Wow. Y así surge este disco. Que es, por cierto, que gana el Latin Grammys. Exacto. Wow. Bueno, el disco con la banda, Viento y Tiempo, gana, es nominado, pero no gana. Ok. Y el que gana después es la versión de este disco en dúo. Mira eso. Porque las cosas son, las cosas son como tienen que ser, ¿no? Este primer disco nos agarra en el contexto de la pandemia. Wow. Se cierra todo y tenemos que hacer promoción y tratar de mantener vivo el proyecto a través de las redes sociales. Se abre el mundo de nuevo y salimos con la banda, pero todavía estaba el efecto pandémico alrededor de Sí. Y es así un poco, a veces difícil llegar a ciertos lugares con la banda. Y ahí hubo gente alrededor nuestra, como el caso de María, mi esposa, que empezaron a proponer la idea de que, ¿y por qué no hacer dúo? A la cual yo en principio le temía muchísimo, porque era un poco emular lo que se hacía con la banda, a voz y piano. Además en sitios bastante grandes en cuanto a capacidad de personas, ¿no? Okay. Y yo tenía un temor tremendo con eso hasta que nos decidimos hacerlo y resultó ser tener una bienvenida. Pudiéramos decir que María es la culpable del Latin Grammy. Bravo María, bravo por María, qué maravilla. Me encantó eso. Hablando de álbumes, tenemos que mencionar tu más reciente proyecto. Se llama Borrowed Roses, ¿verdad? Como rosas robadas. Me encantó el título, by the way, me encantó. Y fue aclamado como uno de los mejores álbumes del 2023. ¿Qué representa este álbum para ti, para Gonzalito Rubalcaba? Mira, tocar en solitario, piano solo, yo siempre he dicho que es una tarea a la que debe exponerse todo pianista en algún momento. Pero trae sus riesgos y sus retos. Si por un lado es cierto que el piano es uno de los instrumentos, si no lo es más completo, Definitivamente. por lo que ofrece. Textura, dinámica, sonido, registros, todo. También el hecho de pararte en solitario y tocar un recital de piano solo, pues las expectativas siempre son muy altas, porque vas a tener que convencer a un público de que lo único que necesita es ese piano. Wow. Y ya esto, dicho de esta manera, pues te explica, ¿no? Cómo evitas que alguien que venga a verte, pues empiece a faltarle algún otro medio instrumental o vocal para hacer música. Entonces yo siempre me lo he tomado muy en serio, ¿no? En esto la música clásica tiene una tradición tremenda, porque hay un sinfín de obras escritas para piano solo en las diferentes etapas de la música, de la evolución de la música clásica. No tanto así en la música popular o pseudo popular, llamarle de alguna manera. Y casi siempre que ves pianistas con tradición y con éxito en esto, vienen del mundo del jazz, más que nada. Entonces, bueno, no es el primer disco solo que hago, pero hacía mucho tiempo que no hacía disco solo. Y el señor Elías, que entonces es fundador y dueño del sello Top Music, me había propuesto hacer un disco en el formato que yo quisiera. Nunca puso condiciones en ese sentido. Lo que tenía era, me estaba ofreciendo su plataforma para hacer un disco. Y le fuimos dando vuelta, que si así, que si de esta manera, que si de la otra. Y de repente un día, hablando, le dije, mira, vamos a hacerlo solo. Y yo creo que no era algo que estaba en su horizonte. Sin embargo, él lo entendió perfectamente y le pareció un reto un dulce reto. Un dulce reto de rosas. Sí.
Pero la otra cosa nueva o novedosa en esto es que la aventura se hizo en casa, no fuimos a un estudio. ¿Lo grabaste en tu sala casa? de casa? ¡Wow, qué lindo! Donde está el piano. Entonces, eso también vino del aire, surgió de pronto, porque empiezas a maquinar la producción, dónde grabamos aquí, que si dónde está el mejor instrumento, que si no está hay que traerlo no sé dónde, el grabador, espérate, lo normal de cualquier producción. Y yo entendí que debíamos simplificarnos lo más posible, y lo entendí y lo visualicé en casa, porque además la casa daba otro contexto de relación con esta gestión de hacer un disco, ¿no? Levantarte de la mesa y sentarte en el piano, levantarte de la cama, sentarte en el piano, o venir de caminar y bañarte y decir, vamos a grabar esta pieza, ¿no? Sí. Entonces era otra actitud completamente diferente, ¿no? Sí. Hubo que acondicionar el espacio, porque eso no es un espacio para grabar, es un espacio para vivir. Y ahí se acondicionó y se grabó un sonido y se grabó una imagen. Y era un experimento que al final funcionó. Sobre todo la duda era la acústica. Hay un puntal alto que puede traer rebotes acústicos, y al final todo se fue encontrando la solución. Pero es un disco donde yo no toco nada, ninguna pieza propia, sino son composiciones que vienen del mundo pop, del mundo jazz, incluso hasta del mundo de Broadway. Oh, wow. Y como te decía al principio, ¿cómo lo proponemos? Y proponerlo de otra manera. Y ahí está la parte de cómo lo arreglamos, cómo nos relacionamos con esa historia musical que ya se conoce de una manera. Por ejemplo, hablemos de esto. Bueno, hay dos cosas aquí que me tienen, o sea, que son bien importantes. Número uno, de ahí viene borrowing, o sea, tomadas prestadas, ¿verdad? No me las he robado. No te las has robado, las tomaste prestadas. No te las devuelvo después. Exacto. De esas personas, ese es el primer punto. Y la segunda, de esas personas que le tomaste esa rosa prestada, ¿verdad? Que me imagino que te refieres a roses como las piezas, ¿verdad? Claro. Me encantó. El título me enamoró. Ya por ahí, Grammy seguro. O sea, es que es increíble. Está dando como estás elevando, ¿no? La pieza, llamarle rosa. ¿Cuál fue la reacción de alguno de estos compositores, verdad? En caso de que estén vivos, cuando escucharon la versión tuya en el disco. No lo sé. Mira, muchos no están vivos. Hay otros que sí, como el caso de Sting. Exacto, ahí quería llegar. Yo nunca he tenido un contacto con Sting directamente. Sin embargo, sí he tenido un feedback de muchísimas músicos, además de gente que sigue lo que hago, pero sobre todo músicos críticos también. Hubo un crítico italiano que hizo un escrito y yo pienso que ha sido una de las revisiones más serias acerca de ese trabajo en cuanto a crítica. Yendo profundamente a la realización del disco, a la propuesta, porque el reto aquí está, como te decía hace un ratico. Estamos hablando de piezas que tienen ya una personalidad muy definida. Sí. Y que además han tenido tiempo suficiente desde que fueron creadas para que esa personalidad se moldeara, abriera puertas hacia otros puntos, se relacionara con otros mundos. Entonces, volverlas a presentar, la pregunta era ¿cómo? ¿Cómo? Yo creo mucho en que cuando tenemos la arcilla en la mano, estamos trabajando con la misma arcilla con que trabajan todos. Claro. Pero el sentido de hacer esto es ¿qué hacemos? ¿Cómo devolvemos esta arcilla de una manera en que la gente sepa que eres tú? Y sobre todo, ¿cómo escoges las piezas? O sea, escuchabas varios feedbacks. Yo, por ejemplo, a veces cuando voy a tomar una decisión, incluso también me siento con mi esposa y evaluamos cosas. ¿Cómo escogiste las piezas?
Las esposas son críticas, pero son buenas críticas. Claro, son Buenas fantásticos. críticas porque te conocen mucho. Exacto, sí. Y por otro lado, cuando haces un trabajo así, tienes que escuchar la mayor cantidad posible de versiones que existen. Sí, wow. Es decir, que cuántas versiones hay o las más prominentes, las que más han puesto esta música en un punto de alto nivel. Entonces tienes que conocerlas, aprenderle de ellas, dónde están los puntos de inserción, dónde hubo cambios, dónde hubo transformación, qué se mantuvo. Eso, fíjate, eso es tremendo punto, porque en esta era, por ejemplo, musical, y en esta era digital, es un reto. Tú pones, por ejemplo, Stand By Me en YouTube, te hacen 125, o sea, diferentes versiones de la propia canción, por hablarte de una que todos conocemos. Imagínate, o sea, eso que me estás planteando. Ahí también es tratar de discernir Exacto. correctamente, ¿no? Ahí, porque también tienes que saber qué consumes y qué no consumes, qué tienes en cuenta y qué no tienes en cuenta, qué realmente te hace falta, con lo que te hace falta relacionarte y que no es necesariamente relacionarte. Entonces hay todo un proceso detrás, ¿no? Fundaste Ruba Academy para impartir clases magistrales a músicos. Háblame un poco acerca de este proyecto. O sea, ¿cómo surge esa idea? Y veo que te trae buenos recuerdos. Bueno, mira, la docencia, ¿cómo puedo decir sin que esto vaya a sonar? En lo absoluto no es mi intención, no sé, fuera de lugar, prepotente o algo así. Yo nunca he seguido o he buscado estar dentro de la docencia. Y siempre he sentido que la docencia ¿Te ha buscado a ti? Okay. Desde hace muchos años, ¿no? Muchos de los músicos de cualquier género se ven envueltos en clases magistrales, lo que llaman talleres, clinic. Y dentro de una gira incluso de conciertos te puedes tener a veces 2 o 3 clases magistrales, una aquí, otra allá. Yo siempre las evité, siempre las evitaba, y no por apatía, no, sino porque siento un respeto tremendo por la enseñanza. Y siempre me preguntaba si yo contaba con las herramientas pertinentes para poder guiar a alguien, educar a alguien, decirle, esta es la referencia, esto es por aquí, esto es por allá, ¿no? Entonces había como una especie de respeto con miedo, inseguridad en ese sentido también. Y aunque las hice, pero no dudaba primero en decir no, en escabullarme. Después vino Shelley Berg, quien está al frente de Frost School, aquí en Miami University. En el año 2015, puede ser, 15 o 14, y me propuso, él dirigía en la USLA en Los Ángeles, vino para acá y nos sentamos a hablar y me pidió que yo formara parte de la academia. Y yo le dije lo mismo, le dije, de nuevo estoy en la misma situación donde hay alguien que me propone algo que sé que es muy noble, pero yo le tengo un miedo tremendo a impartir mi clase. Me dijo, vamos a probar, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y me diseñó un programa para hacerlo que también me facilitaba a mí seguir mi actividad como músico activo, que era otra cosa que yo nunca he querido perder. Y así empezamos, y ahí llevo entonces, desde 2015 hasta hoy día, o no sé si un poquitico antes. Entonces, esta academia, que es una academia virtual, viene también dentro del marco de la pandemia. Wow. Y donde además había recibido muchísimas peticiones de músicos y de amigos, de gente que por qué no hacía una academia o por qué no daba charlas. Y así empezó esto. ¿Era en español, en inglés, en los dos idiomas? En los dos idiomas, dependiendo de quien la requería.
Wow, impresionante. Cuéntanos, vamos a hablar ahora de tu experiencia acerca de este álbum que me parece fundamental. Se llama Pedrón Rubalcaba. Y obviamente recibir el Grand Prix en la Académie du Jazz. Me imagino que ha sido en Francia, ¿no? Cuéntanos acerca de esta experiencia. El francés lo tengo malo, señores. Hoy no es mi mejor día. Que además me fascina oírlo. Perry Pedrón es un músico excepcional. Además también de un compañero excepcional. Radicado en París, es parisino. Saxofonista, compositor. Y yo recibí una llamada de él o un email de él y de alguien que lo acompaña o lo ha estado acompañando a él por mucho tiempo, que es su productor musical, Daniel Ibinek, hablándome de un proyecto que habían pensado, donde me visualizaban a mí como parte del proyecto, a dúo, saxofón y piano, también revisitando clásicos del mundo del jazz e incluso de la cancionística francesa. Wow. Y a mí me pareció muy atractivo, también muy retador. Y yo caí enfermo en esa etapa. De pronto me surge algo en una muela, una situación muy rara. Se supo al final que era una muela, pero al principio no se sabía qué era. Me daban unas punzadas que me paralizaban. Y entonces ahí estuvimos mirando qué cosa es, y de repente, bueno, había una muela con una raíz que se había complicado al final, no sé qué, una inflamación. Estuve tomando medicamentos por mucho tiempo. Me toma la grabación de este disco, que fue en Nueva York, se grabó en Nueva York, justo en ese proceso. Wow. Y yo siempre he dicho de manera jocosa que ese es el único disco, la única ocasión profesional donde yo he tocado drogado. Sí, por los antibióticos, me imagino. No, y los medicamentos para quitar el dolor. Sí, wow. Que me duraban solamente 3 horas. A las 2 horas, 3 horas tenía que volver de nuevo. Entonces esos medicamentos te ponen tonto, completamente tonto, porque te sedan de una manera que te... Y Rick siempre me dice, mira, cada vez que hagamos un disco hace falta que te enfermes. O sea, que te deba algo en la muela, algo que te pase. Qué cómico. Y de ahí para acá, nunca, jamás, yo creo que ni a él, ni a Daniel, el productor, ni a mí, nos pasó por la mente que este trabajo pudiera tener la recepción que tuvo, sobre todo en Francia. Qué maravilla. Donde se nominó para muchísimos de los premios más importantes, en todos se llevó los premios. Y esto nos abrió muchas puertas para girar, para tocar. Ahora, yo me voy este domingo a girar con él. Increíble, increíble. Todavía eres extremadamente joven, lleno de, gracias a Dios, de mucha salud, de vida, de talento, de todo. ¿Qué le queda? ¿Cuál es el anhelo, uno de los anhelos más grandes que Gonzalito Rubalcaba tiene en su mente y su corazón que te gustaría hacer? Artista que te gustaría colaborar, un género quizás nuevo de la música que te gustaría incursionar o incluso producir. Cuéntanos. Mira, se quedarían muchísimas cosas por mencionar si yo empiezo a tratar de enumerarlas. Decirte nombres, proyectos, géneros, posibilidades. Yo hace poco pensaba en eso y decía, qué raro, ¿no? Yo sé que empecé muy niño, porque en realidad empecé en la música un niñito. Y han pasado muchos años, he estado envuelto en muchísimas cosas, pero sigo teniendo una sed y un apetito como si no hubiera comido ni tomado agua por mucho tiempo. Es decir, esa sensación de que no, que hay muchas más cosas que están por hacer. Yo creo 100% en el trabajo diario. Y aquí estamos haciendo una especie de da capo, como el grupo. Estamos volviendo al principio. Al principio. Para, como cerrando ciclo, ¿no? Y es que talento, sí, hace falta talento.
esa vocación hace falta. Si no tienes a nadie, una casa, una familia, personas, instituciones de cualquier orden, morales, espirituales, religiosas, cívicas, sociales, o académicas, que te enseñen y te programen para entender que la vida se trata del día a día. Claro. No ves logros ninguno. Definitivamente, y acabas de mencionar una parte muy importante que yo en lo personal siempre digo, y mi padre me enseñó así. Yo vengo de una familia humilde de San Cristóbal, Pinar del Río, Cuba, y por eso cuando siempre que hablo con Willy le digo, recuerda que soy pinareño como tú. Yo tengo una parte pinareña. ¿Sí? ¿Ah, sí? Porque mis padres, los dos son pinareños. Ah, bueno, allá en Pinar del Río está el famoso show El Criollo. Exacto. No sé si se recuerda, ¿te recuerdas? Ahí dirigía uno de mis tíos. Tony. y su papá primero, Ñico. Madre mía, imagínate, hasta así estamos conectados. Eso, qué grande eres, Gonzalito. Pero acá de mencionar, como te decía, mi padre siempre, la familia. Mencionaste en todas las palabras que dijiste, la familia. Y bueno, número uno, como les dije cuando vinieron, tu esposa, es un ser humano maravilloso. Le mando saludos desde acá. María, y entiendo que trabaja contigo. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido trabajar con tu familia? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? Y cómo en todo, a lo largo de los años, hay como un desarrollo de crecimiento, de expansión profesional, pero fíjate, nunca pierdes esos valores por la familia. Claro. Siempre la familia te regresa, te recuerda a esa primera escuela, ¿no? ¿Cómo ha sido la influencia de tu familia? Y no me refiero solamente a los Rubalcaba, me refiero a todo. Me refiero incluso hasta hoy en día, ese apoyo familiar, esa constancia. La familia a veces te recuerda incluso hasta la disciplina que uno necesita. Claro. O sea, cuéntame un poco acerca de la influencia de tu familia en tu carrera. La disciplina, la familia es la base de todo. Pues es cierto que no la escogemos, es la que te toca, es la que viene. Cuando tú vienes al mundo ya ella está ahí. Y la familia está llena de una dinámica y siempre y unos contrastes, donde uno debe, con el tiempo, en la medida que va creciendo, debe tomar lo mejor de esa familia. Ahora, definitivamente también la familia que tú creas. Exacto. Debe, como digo yo, estar a la altura de lo mejor de lo que fue tu familia en la que tú creciste, o incluso superarla. Exacto. Porque yo creo que la misión de cada generación familiarmente es tratar de llevar la propia familia a niveles de superación mucho más altos, en todos los órdenes. Sí. De armonía, de unidad, entendimiento, de crecimiento espiritual, intelectual, en todos los aspectos. Esa es una responsabilidad de cada generación en la familia. Y eso es lo que hemos tratado nosotros de buscarle, de ofrecerle a los hijos nuestros. Son 3, son 2 varones y una hembra. Si no tienes una familia, si no tienes una compañera, si no tienes un entorno familiar, una estructura que entiende lo que tú haces, tus objetivos, y tú a su vez entiendes la familia y sus objetivos comunes, no vas para ninguna parte. No hay forma porque no sabes de dónde estás partiendo. Sí, qué lindo. Tienes que saber dónde estás para saber hacia dónde. Exactamente, hacia dónde te diriges. Qué maravilla. ¿En algún momento te has dado cuenta si tus hijos tienen inclinaciones musicales? Artísticas, sí. ¿Sí? Claro. El mayor está inmerso en la música. Los 3 viven en Los Ángeles ahora. Oh, wow, una ciudad extremadamente musical. Ya son grandes. Joao es mayor y cumplió ahora, o va a cumplir este mes, 35. Ahí está. 35 años. Wow. Joao porque nació en el 90. El segundo cumplió recientemente, es 3 años menos, 32. Y la hembra cumplió 29. Wow. Entonces, María y yo coincidimos en que esa ha sido la lotería ganada. Qué maravilla. Los hijos, cuando al final tú ves en ellos y te ves en ellos y ves cómo ellos han venido a aportar a la propia familia, a ti, sí, pero también han venido a aportar socialmente. Has logrado ganarte la lotería con ellos.
Qué lindo, qué lindo. Te voy a hacer unas preguntas personales. Cuando te vistes para los conciertos, por ejemplo, ¿te vistes solo? ¿Te viste algún tipo de marca que tengas asociación? ¿Te viste tu esposa? Desde hace un tiempo para acá he tenido la suerte. Te lo digo porque me encantan los espejuelitos esos, ¿sabes? Yo soy fanático de los espejuelos. Me gustan mucho. Me encanta, yo no me puse los míos, los tengo por ahí porque producción me regañó. Sí. Me dijo, no, las luces, no sé qué vaina, y me los quité, bueno, pero además que me gustan, los tengo que usar porque mira, te quedan espectaculares. Pero, sí, me encantan los espejuelos, pero he tenido la suerte de trabajar con David Mason. Oh, wow. Que me ha ayudado muchísimo con la imagen en estos últimos no sé cuántos años, pero ya son unos cuantos años. Han sido extremadamente generosos. Eso es interesante porque muchas personas, ustedes a veces los jazzistas, o sea, estamos hablando de figuras globales como Gonzalito, no se le pregunta mucho y es muy interesante. Sí. La imagen, cómo tú proyectas, muchas veces tu imagen tiene mucho que ver con tu tipo de música y el mensaje que quieres proyectar. Y yo creo en eso ¿sí? Tremendamente, sí, porque aparte es una imagen que proyectas, pero también es una imagen que debe hacerte sentir cómodo y confiado también, ¿entiendes? Si tú tienes que sentirte en plena relación, una relación sincera de cómo te ves. Y David y su esposa, los dos han hecho un trabajo tremendo, me han ayudado muchísimo en eso. También ahí, bueno, a las esposas siempre tienen el ojo que te dicen, eso te queda fatal. Quítese eso que no va. Eso no combina, ¿eh? No, ni te atrevas a llegar a la sala así. Por lo contrario. Pero los hijos también. Mira qué bien. Los hijos ya están en otra etapa donde están mucho más conectados con lo que se lleva, con lo que no, con lo que va, con lo que sí, con lo que esto. Te conocen. Y en el caso de ellos tres, pues ayuda muchísimo eso. ¿Y el color negro, Gonzalito, cuéntanos? ¿El color negro es intencional? No, a veces lo uso porque es cómodo. Sí. Yo recuerdo que Alberto Cortés solía decir, porque le preguntaron que por qué siempre se vestía de negro. Y él decía, porque lo que yo quiero que llame la atención es mi arte. Mira qué bien. Y no los atuendos que llevo. Wow. Y a mí me parece una respuesta fascinante, ¿no? Aunque igual creo que los atuendos a veces tienen sentido cuando son bien concebidos. Sí, cuando son parte del arte quizás. Exactamente. Pero no, me encantan los colores también. Qué maravilla. Gonzalito, esta entrevista para mí va a ser una de las cosas, de las joyas más preciadas que voy a guardar de toda la media que voy a hacer en mi vida. Ojalá que me queden muchos años más. Seguro que sí. Y la verdad que me siento lleno, quiero que lo sepas, me siento privilegiado de estar sentado aquí contigo en este tiempo, esta hora que hemos estado conversando. Y así se van a sentir muchas personas de diferentes generaciones. Seguramente los músicos pinareños cuando vean esto en los Reels, en TikTok, en todas partes, en YouTube, van a decir, oh my gosh, yo tengo muchos amigos Pinar del Río en el mundo, en España, en todos lados. Mira el mismo Lulo Pérez que está acá. Sí. Cuando lo vean, y muchas generaciones nuevas, tanto talento que sale de Cuba. Y aquí va mi pregunta, ¿qué le dirías a esas generaciones? Porque hemos hablado de muchas cosas desde el jazz, tus colaboraciones, hemos llegado a los valores que necesita un músico, siempre regresar ahí. ¿Qué le dirías a esas nuevas generaciones que ven en ti una luz guía, verdad? ¿Qué le dirías a ellos que es eso que no se puede perder? La fe. Porque esto es una carrera de maratón, no de velocidad. Exacto. Esto es de maratón. A veces estás acá, otras veces un poquito más para acá. Y hay una tendencia hoy día, y probablemente esa tendencia esté muy arraigada al estilo de vida que llevamos, porque ese estilo de vida está también muy conectada al mundo tecnológico. Exacto. Que nos acompaña diariamente, donde creemos que todo se logra de la misma forma en que funciona virtual y digitalmente. La vida no se trata de eso. Exacto. La vida tiene un proceso dinámico que tiene su propio tiempo. Y en ese tiempo tú ayudas para bien o para mal, depende de ti. Exacto. Te voy a hacer, y la última pregunta que no se me puede quedar es la siguiente. Si ahora cuando terminemos esta entrevista, ¿okay?
abres la puerta y bajas las escaleras, te encuentras al niñito de 6 años que tocó la batería un día, que le regaló su papá ahí cuando bajas las escaleras. ¿Qué le dirías? Que lo hiciera de nuevo. Yo no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que todo ha sido parte de un plan que ya venía conmigo. Yo creo mucho en el mapa que traemos todos. Todos traemos un mapa, todos traemos ya una vida que está de alguna manera diseñada. Y repito, ¿cuál es la función nuestra? Porque pareciera que entonces nosotros no tenemos nada que hacer aquí. La función nuestra es hacer de eso una excelencia. Qué maravilla. Señoras y señores, el The One and Only, el grandísimo Gonzalito Rubalcaba. Gracias, maestro. Gracias. De verdad que sí. Espero que la hayas pasado igualmente, tan bien sí, como yo. Gracias. Muchas gracias.